Roberto Navarro. ¿Qué haces? ¿Cómo Me caí de la estás? cama. Sí. No, estaba en el camarín. Ustedes saben que yo vengo temprano y me quedo ahí leyendo o hablando por teléfono. Y cuando escuché el tema, dije, quiero opinar. ¿Cuál? No, esto de los inmigrantes, porque es un tema muy profundo. La derecha no podría gobernar, no podría ganar nunca una elección si todos vieran de qué se trata la cosa, ¿no? Si todos vieran que, bueno, que están del lado del que acumula capital, que representan los intereses de los empresarios, últimamente de los grandes empresarios, y eso de alguna manera tienen que ocultarlo, entonces te tienen que llevar tu mirada hacia el lado y no hacia arriba. Es decir, que vos no mires que tu dinero se están quedando los bancos, los dueños de las telefónicas, de las cableras, de la IA, de las redes, sino que se lo está quedando el planero, el jubilado, la ama de casa que se jubiló, el paraguayo, el boliviano. Cuando vos le explicás a la gente, mirá, la verdad que acá hay una evasión del 50%, por lo tanto podríamos tener el doble de recaudación. Te dicen, sí, bueno, pero y lo de los inmigrantes, bueno, pero eso es el 0,0001 y lo otro es el 50. Bueno, por algo se empieza. Yo ya ahí me quiero ir a mi casa, ¿viste? Claro. O sea, quiere empezar por el costado, por el 0,001%. Me parece que eso se agravó desde la caída del muro de Berlín, cuando el capitalismo le pierde el miedo al comunismo, a que avance sobre sus países. Hay una primera movida de concentración del ingreso muy grande, que lo vemos en los 90, con Reagan, con Thatcher, y que después vuelve a explotar o cobra nuevo impulso con la caída del Lehman Brothers, donde todos pensábamos que al contrario eso podía mejorar las cosas, y los países salieron a salvar los bancos y concentraron más el capital. Entonces, los tipos ven que todo esto genera un enorme malestar en los pueblos, entonces lo que les puede quedar, lo que les queda es, bueno, vos mirá al de al lado, no mires para arriba. Hay una película que se llama No mires para arriba, ¿no? Claro. Bueno, y lo que hacen todo el tiempo es eso, es que vos no mires para arriba. Estaba leyendo la nota de Diego Genú de hoy. O sea que yo hace un par de años que estoy leyendo todo el tiempo notas sobre el cambio de la política con la extrema derecha, pero fundamentalmente ahora últimamente libros que hablan sobre cómo somos nosotros, antes de hablar de política. Sí. Él cita un libro que se llama Algo no encaja, sobre los monstruos de la sociedad presente, del sociólogo y ex titular del ENAES, Alex Roy. Sí. El tipo habla de la sociedad de los desencajados, o sea que el sistema contiene a todos, que no es como antes que lo expulsa. Siempre hay un lugarcito para vos. Un lugarcito que es capaz que estás en una bicicleta llevando una carga, ¿no? Como si estuviéramos en el tiempo de los carros y qué sé yo, y estás endeudado. Porque viste que encima ahora los pibes que andan entregando cosas están endeudados. Bueno, obviamente sos otro sujeto social. No sos el de antes. No estás ocupado o desocupado, sino que sos un ocupado tipo esclavo, que además debe eso, ¿no? Y que paga con su cuerpo todos los días. Bueno, ese Homo sapiens no es el mismo de antes. Los cambios... los grandes cambios tecnológicos cambiaron al Homo sapiens. Digo, hace 12.000 años fue la revolución agrícola. Dejamos de ser nómades y creamos ciudades. Bueno, fue un cambio enorme. Después vino la revolución industrial y empezamos a hacer estos hombres en serie que alguna vez mostró Chaplin tiempos modernos. En tiempos modernos. Y ahora está pasando nuevamente. Y todos estos tipos, como Majul, los voceros y qué sé yo, lo que hacen es diariamente esa creación de conciencia. Te van reinventando a vos, ¿no? Ahí está la tapa del libro, mira que ya la encontró la producción. Algo no encaja, de Alexandre Roy. Ya lo compré hoy inmediatamente. Sobre los monstruos de la sociedad me apasionó presente. Lo que escribe Diego, muy buena nota, muy atento, como ustedes saben, Diego. Porque hay que entender, yo lo recomiendo el libro, porque la nota está basada mucho en el libro, y recomiendo la nota de Diego Genú. Hay que entendernos a nosotros mismos, porque nosotros también estamos cambiando, no solo Majul o la gente con la que trabaja, ¿no? Sí. Y a mí me parece que ahí, vos fíjate Galperín es, nosotros nos enteramos hace poco, parte de ese grupo que hacen campamentos en California para diseñar el nuevo mundo, dividirlo en sectores privados y el transhumanismo, ¿no? Personas con la inteligencia artificial con un chip en la cabeza y todo ese diseño que están haciendo del mundo, lo hacen los mega ricos. Bueno, Galperín es uno.
Sí. Entonces la estrategia racista, Marra es un racista, ya lo sabemos, es un racista. Sí, sí, él no sería tan importante. El tema es que Galperín se sube ahí. Galperín es el millonario racista. Pero yo no sé si es racista o usa la herramienta del racismo para echarle la culpa. Porque si no, a ver, si yo tengo que buscar el sujeto culpable del empresariado argentino actual es Galperín. Porque es el que está endeudando a las familias. Sí. ¿Sí? Entonces, como hoy, ¿por qué hablamos todos los días nosotros de la morosidad? Porque es el problema más generalizado que hay en la sociedad y está generando consecuencias sociales terribles. Bueno, el gran usurero nacional es Galperín. Lamentablemente la morosidad aumenta más rápido que antes por la facilidad que tenés para endeudarte. Sí. ¿No? Yo me lo bajé en el celular, Mercado Libre, y me ofrece todos los días plata. Sí, además viste que hasta le podés pifiar porque estás queriendo hacer algo. Eso me contó Cande. Yo a esa tasa prefiero prestarle yo a Galperín. Claro. Entonces, parece Claro, que no, sí, pero sí, cuando sí. hablamos de desregulaciones, es eso. Sí. Es dejar que cada uno haga lo que quiera. Nada más jugás con la desesperación porque decís, estoy a un touch de salvarme este minuto. Después Claro. te recomplicás. Claro. Porque esa deuda con Galperín en realidad en general es para pagar otra deuda. Pero es la necesidad. Si vos Eso. todos los meses ganás menos, yo creo que el gran dato de los últimos meses fue este dato que dice, bueno, el ingreso disponible de los argentinos cayó un 30%, un tercio. Tenemos un tercio menos para gastar los argentinos respecto al final del gobierno de Alberto, que no fue bueno. No. Una comparación racional debería ser, no sé, 7, 8 meses antes, no ese. Comparado con esta, tenemos 30% menos de dinero disponible. ¿Cómo no te vas a endeudar? Nadie baja sus gastos 30% así porque sí. No. Tenés que hacer todo, tenés que sacarte la prepaga, el colegio del chico, el alquiler, tenés que deshacer toda tu vida. ¿Qué hacemos todos? Primero desahorramos, nos comemos los ahorros, y después nos empezamos a endeudar Empezás para a no cortar. caer tanto. Sí. Y bueno, se está usando eso, y estás creando eso, un nuevo sujeto endeudado. Más la gente tiene miedo, la gente le llega una carta de documento diciéndole que le va a sacar la casa. Y uno debería decirle, mira, no te va a pasar. No te va a pasar, te están asustando. Sí, sí. La gente se asusta. Sí, sí. El equipo de legales de COSO se comunica con usted. Me ha llegado alguna vez. Quiero decir que lo de Majul no es para nada casual. Majul forma parte de un engranaje. Y él cumple ese rol. Bueno, yo soy el comunicador. Ahí me da la impresión de que cada vez le va a servir menos, que lo van a tirar en algún momento que no va a servir. Le pasó a Viale. Viale tuvo que empezar a disimular un poco, después que vos mostraste que había armado esa nota, y ahora Majul yo no sé cómo va a reaccionar a que vos mostraste que editó, porque es lo mismo que lo de Viale. Había editado Viale y vos Sí. no habías notado que el tipo en un momento le pregunta al presidente, bueno, ¿ahora qué quiere que le pregunte? Sí. Acá él lo saca, ese pedazo, para que la gente no se entere de que había pisado el pasto de una manera increíble, ¿no? Sí. Entonces, eso yo creo que cumple un rol, lo que vos hacés, es decir, bueno, por lo menos que la gente se dé cuenta de lo que ocurre, ¿no? Mi psicoanalista siempre decía, mira, yo no te voy a arreglar el problema, pero por lo menos voy a hacer que te des cuenta cómo funciona tu mente, ¿no? Y dónde entras, en qué lugares entras. Bueno, él está para eso, para que vos entres, naturaliza, ¿te acordás cuando decía Macri tiene algo de Mandela? Sí. Así, ¿qué tiene? ¿Le robó la billetera a Mandela? Decía yo. Sí. Bueno, No, a mí hay un dato tremendo con esto de las deudas, que es primero el gobierno diciendo es tu culpa. O sea, Caputo dijo la otra vez, la gente se endeudó para comprar dólares porque pensó que iba a haber una devaluación, todo eso. Y después esto de, los datos te muestran de que antes de que asumiera Milei, nosotros pagamos la tarjeta. Claro. No somos un país de estafadores, o sea, no, al contrario. o sea, se pagaba, había una morosidad en niveles muy bajos de la tarjeta, las billeteras virtuales. Y ahora no. ¿Qué cambió? ¿Nos hicimos todos Claro. que no queremos pagar la tarjeta? ¿O de repente a por lo menos 6 millones de personas que tienen deuda registrada? Porque viste que está la otra deuda también, la de los usureros. Yo creo que los argentinos hay dos cosas que no entendieron de este proceso. Una es la de libertad. Vos no sos más libre. ¿Alguien se nota en serio? Revísense. ¿Usted se nota más libre que antes? Yo creo que al contrario, te sentís menos libre de hacer un montón de cosas que no podés hacer. ¿Quién es más libre? El millonario, que le sacaron un montón de restricciones que tenía. Y la otra palabra es de regular. Cuando vos las regulaciones las fija el Estado para ordenarnos entre los privados. Cuando no regula el Estado, regula el más grande. Alguien marca las leyes del juego, Sí. ¿no? Como si no hubiera árbitro en una cancha. Bueno, va a haber uno, el más grandote, qué sé yo. Acá cuando desregulan, la gente se pone contenta. Bueno, hay otro que está regulando tu vida. Galperín está regulando tu vida.
por ejemplo. Sí. ¿No? Y después la idea esa, es decir, bueno, la culpa no la tiene Galperín, Roca, Brito. Vos fíjate que cómo le sacan la culpa a los grandes, que el tipo es capaz de decir yo quiero ser candidato a presidente. Bueno, pero que viste que hay una idea... O sea, quiere decir que los argentinos no entendieron Sí, sí. que ser un banquero, peor cosa no puede ser. Pero viste que hay una idea de que, bueno, si ese tipo es muy rico, debe ser muy inteligente, debe ser más inteligente que los políticos porque hizo la plata él y no robando. Entonces, sigámoslo. O sea, eso se labura, hay mucho Hollywood Sí, claro. ahí encima. O sea, hay mucha gente que piensa que Galperín es un genio que podría manejar la Argentina Yo creo muy que hay bien. muchos genios que están echando del CONICET en este momento, por Ni ejemplo. hablar. Porque que vos seas genial no quiere decir que lo uses para ganar plata. Y Obvio. si lo usás para ganar plata, lo usás para ganar vos plata. Ujú. Hay una decisión cuando vos dedicás tu vida al servicio público o la dedicás a lo privado. Es una decisión de vida. Yo hice las dos cosas. Yo fui empresario y después decidí estar en esto, que es una forma de hacer política, si se quiere. Y bueno, cuando yo era empresario me levantaba todos los días a ver cuánta plata podía ganar. Ujú. Y hoy me levanto todos los días pensando cómo puedo hacer que la gente viva mejor. Es un cambio de chip que yo lo entendí y no niego lo anterior porque es parte de mi comprensión de cómo actuamos los seres humanos. Sí. Entonces yo no le puedo pedir al empresario, dale, sé bueno, bajale la tasa un poco a la gente. Yo lo tengo que regular. Entonces, desregular fue eso, fue soltar y darle libertad a los más ricos para que hagan lo que quieran con nosotros. Y ahora que nos están destruyendo, te dicen, no, es el boliviano el que tiene la tuya. Sí, sí. ¿No? Es el ecuatoriano que vino a estudiar medicina. Sí, Impresionante. cambia eso. Impresionante, ¿no? Sí. Pero la gente lo repite, ¿eh? Yo Sí, llego sí. a la discusión hasta el punto en que me dicen hay que empezar por ahí. Y yo, bueno, está bien, no hablemos más. No, pero además se exacerba todo el tiempo. Ayer vi un cartel de acá en la esquina del ecoparque que te piden DNI para entrar y si no vivís en la ciudad te cobran. Un parque. Era la ciudad de todos los argentinos, ¿no? Claro, se perdió el concepto de que es la capital, ¿no? Es un parque. Con ciudad de animalitos que quedaron ahí pues no los pueden mudar. Hay una jirafa y no sé qué más hay. Si pasás. ¿Pero cómo te van a cobrar por domicilio? Ari, venía a conocer el ecoparque de Avellaneda. Es mucho más interesante. Tenés la posibilidad de conocer una selva subtropical. ¿En serio hay un ecoparque en Avellaneda? No sabía. Claro, tenés la oportunidad de ver el río desde otra perspectiva. Tenés un montón de actividades y es todo gratuito y no se pide documento. Perfecto. Sí, no, es impresionante. Yo no, ¿querés ponerlo de vuelta lo de Majul? Porque por ahí ahora que hay mucha más gente lo pueden ver. Si podés poner desde el que arranca. Yo no tenía en el ¿eh? editorial. Pero no importa, ponelo. Ah, ponelo. si No, ponelo. desde que arranca, cuando dice lo de los 3 palenques, me gusta a mí. ¿Tenés ahí? Explican el mismo mensaje. ¿Eh? Ansiedad no la manejo. Deuda y trato de manejarla también. Muy interesante los casos, ¿eh? ¿Viste el caso? Bueno, se te rompió el auto. 3 palenques, usar la tarjeta, te rompe toda la tarjeta. Dato número 1, no usemos la tarjeta para endeudarnos. Lo dijo más de una vez Mariana Yalo y todos los expertos en finanzas. Dato número 2, no te endeudes si tu patrimonio o tus recursos no te dan para pagar esa deuda. ¿Eh? Es una periodista. Dato número 3, si te dejas darte un gustito y no podés darte un gustito, evita el gustito. Esa Es la gran mejor frase de manera. este discurso, Evita el ¿no? ¿no? ¿Te acordás cuando decía coma tierra, que hace bien comer tierra? ¿No? Unas vacaciones desde tu casa, unas vacaciones en tu cabeza también. Claro. Durante el gobierno de Macri. El grupo Clarín lo hizo muchísimo. Eso. Sí. González Fraga que decía, te hicieron creer que podías comprarte una tele. Claro. Un aire Que eso es el acondicionado. anticapitalismo, ¿no? Uno se supone que debería querer que la gente compre 1 millón de tele por año. ¿Qué sé Claro, es loco porque estamos nosotros a favor de la propiedad privada, yo? Claro, pero para todos. para todo. Claro, claro. Ese puede ser un plan, propiedad privada para todos. Claro, como tenía claro. Cristina, ¿te acordás? Pero esa es una gran discusión. Yo la otra vez fui a un supermercado en Cariló y una señora me dijo, ¿usted vaya de vacaciones a Cuba? Eh. Y yo, ¿por qué? Y porque usted es comunista. Digo, bueno, obviamente que no soy comunista. Le digo, yo soy una persona que tengo poder adquisitivo igual que usted, pero me preocupa que todos lo tengan. Y a usted, claramente quiere tener usted solo. Esa es la única diferencia que hay entre usted y yo. Pero ¿viste la nueva ahora? ¿Eh? Ahora te mandan a Nueva York. Si sos de izquierda, Por si sos mandamiento. comunista, si tenés un pensamiento progresista, te mandan a Nueva York. Vos sabés Es que la hay- nueva hay- Venezuela.
Yo se lo mandé a Augusto Costa, eso cuando lo vi, que puso supermercados, mandame que donde compras más barato. Porque la provincia de Buenos Aires lo tiene hace muchos años y por ahí muchos no lo saben. Tiene ferias organizadas que surgen de los grandes centros de acopio y qué sé yo, y las ferias después van a los barrios y los precios son mucho más bajos. Y alguna vez quisieron poner, cuando estaba en el gobierno nacional, un supermercado en Colegiales, como el que está poniendo Mandami, que iba a cobrar mucho más barato. Estaba listo para abrirse, pero estaba frente a la casa del ex secretario de medios de Macri, Greco, Jorge Greco, y Jorge Greco lo frenó. Y nunca se abrió ese supermercado. Era muy amigo de Macri, Jorge Greco, y lo frenó y nunca se abrió ese supermercado, con la cual la gente de Colegiales y todos los que vivimos más o menos cerca podíamos haber comprado mucho más barato. Eso se intentó. Sí. Ahora, ¿cómo impacta esta caída a cuentagota? Bueno, es que a 6 millones de personas de un día para el otro le sacaron el sueldo. Fue como esto que vos decías, un pasito, un pasito, un pasito, un pasito, un pasito. ¿Pueden ver esa retrospectiva o...? Sí, eso, viste, la verdad que yo en las encuestas creo poco, y la última encuesta fue la elección del año pasado y la ganó Milei, ¿no? Uno debería siempre volver a Milei. Ahora, también es cierto que hay un momento en que hace un clic la sociedad. Vos no sabes cuándo es. En general, los políticos que saben mucho y que tienen historia te dicen, mirá, un gobierno que te deja con mucho menor poder adquisitivo que el anterior, pierde las elecciones. Sí. Pero bueno, siempre el otro juega, ¿no? Bueno, ¿quién va a ser el candidato del otro? Si el peronismo se va a dividir en 3 partes. Después viene la ingeniería electoral. Lo que va a suceder seguro es que este hombre va a sacar menos votos que lo que sacó la otra vez. Hay una encuesta muy linda, porque es muy linda, que hace Sheila Bilker todos los meses, que habla de qué nivel de impacto tiene la batalla cultural que está llevando a cabo Javier Milei, y que parte de estas consignas que sostiene el gobierno, que lo hace muy a conciencia, porque Milei siempre sostiene una cosa: la política se la dejan a mi hermana, los acuerdos, las negociaciones, los cierres de listas que hacemos con los gobernadores y cómo se aprueban las leyes, eso es todo de mi hermana, lo cual es una novedad que un presidente no se haga cargo de la negociación política. A mí déjenme la economía y la batalla cultural, porque sabe que la economía no se puede llevar a cabo sin detrás esté la batalla cultural para decir, vos tenés que hacerte cargo de las responsabilidades respecto a tu vida. Y Sheila Bilker registra todos los meses, por ejemplo, cuál es la imagen de la sociedad sobre la reforma laboral, sobre el derecho a la protesta, sobre la eliminación del subsidio a las tarifas, sobre el arancelamiento de las universidades. Y lo que muestra sistemáticamente los últimos meses es que hay una percepción mayoritaria de la sociedad que hay algunas banderas que no hay que moverlas. El tema del subsidio a las tarifas, porque ahora el gobierno está intentando avanzar con la modificación del régimen tarifario en Patagonia, en todo el país. La mayoría, el 58,5%, está en contra de aumentar y modificar los beneficios a las tarifas de gas. El tema de la reforma laboral y el derecho a la protesta, la mayoría está a favor de que haya un derecho a la protesta. Entonces, a veces hay como un doble juego de un sector del gobierno que cuando ve que eso no está funcionando, va a esta importación de conceptos de Estados Unidos, que es, el problema son los inmigrantes. El problema no es, está bien, no hay que arancelar las universidades para todos y para todas, pero sí hay que hacerlo con los inmigrantes. Claro. Para ver cómo funciona, porque a veces da una sensación de que... En Europa está tan arraigado en la sociedad, que en países, qué sé yo, que la gente vive bien, viste, como Países Bajos, Austria, Alemania. Vos hablas con gente progresista y aún los progresistas tienen mucho prurito con respecto a los inmigrantes. No está como acá de este lado que nosotros... Yo, la verdad, siempre lo digo desde el lugar económico. Yo creo que es todo lo contrario, que si este enorme territorio tuviera 250 o 300 millones de personas, nosotros estaríamos sin duda entre los 10 países más grandes del mundo y tendríamos más potencia para negociar, por lo tanto mejoraría la calidad de vida nuestra. La gente cree que el peruano viene y le saca el trabajo. No entiende que es una unidad económica, que no importa el DNI que tenga, que al conseguir un trabajo luego consume, cuando consume genera un nuevo empleo, porque eso que él consume hay que producirlo, y al consumir también está pagando impuestos porque el producto tiene impuestos. Y no importa el DNI que tenga. O sea, si yo te agarro a cualquier persona, algunos en Latinoamérica se parecen un poco más o un poco menos físicamente que nosotros, y vos no te das cuenta si es argentino o no, y lo ves operar durante un mes, 2 meses, qué sé yo, ¿por qué? ¿Qué diferencia hay con el argentino? No hay ninguna. Al fin y al cabo, ¿cómo nos creamos? ¿Qué sé yo? Yo tengo toda la historia de mi abuelo, la conozco toda, y de mis tíos, qué sé yo, cómo van viniendo de España, ¿viste? Eran un montón, la familia nuestra son muchísimos.
Y bueno, las cosas mejoraron cuando vinieron ellos. Sí. Que mejoran cuando viene el español. Mi abuelo era un analfabeto, así que mucho no aportó en principio cuando vino, ¿no? O sea, acá viene un montón de gente latinoamericana que acá no les gusta porque son morochos, pero que están mucho más formados que lo que estaba mi abuelo. Y con eso hicimos un país. Sí. Entonces, ahora hay gente que no lo entiende y a mí me resulta muy difícil en una charla, aun si es un amigo mío y confía en mí, qué sé yo, cambiarle lo que escucha todos los días desde hace muchos años. Tiene pensamientos muy, muy arraigados, ¿viste? Sí. No, y creo que ese pensamiento se exacerba cuando le va mal. Claro, porque acá sí. todo el tema es a quién le echan la culpa. Una vez hubo una reunión de gabinete que se hizo muy famosa con el PRO, que habló como 2 horas Marcos Peña de que lo único importante no era la economía, era quién iba a tener la culpa. ¿Cómo vamos a hacer para que se le eche la culpa a los otros? Y ahí estaba todo el día persiguiendo a Cristina, debido a todos, ¿no? Sí, que debe haber gente que la No, tercera... el máxima expresión de eso es el Brexit, ¿no? Digo, cuando la sociedad inglesa votó por salir de la Unión Europea, creyendo que de esa manera... Que ese era el problema. Que ese era el problema, ¿no? Que el problema era que se habían integrado y que habían abierto sus fronteras. Claro. Y no le solucionó los problemas, en todo caso se los agravó y generó todavía mayor violencia hacia todos los inmigrantes. En Una los elección últimos que tuvo 10 mucha años, influencia 7 primeros ministros tuvo Inglaterra. Pero es que lo de Una elección Marcos que tuvo Peña es mucha muy influencia de sabio. las redes. Lo de Marcos Peña es muy sabio, ¿eh? Sí, sí. O sea, ¿quién va a tener la culpa? Ahí está el gran secreto. Sí, nadie cree en la culpa propia, solo en la virtud propia. Ellos trabajan para que la gente se sienta culpable, ¿no? Yo digo que esta elevación de los suicidios es antagónico a la caída de los reclamos callejeros, por ejemplo. Es decir, en vez de rebelarte y salir y incendiar todo, como dicen los franceses, y salgamos a incendiar todo, te metés para adentro, te echás la culpa a vos, te angustiás y te suicidás. O sea, al echarte la culpa a vos, que es lo que hacen todo el tiempo, lo que hacen es que en vez de ser un sujeto social que sale y reclama por lo suyo, te metés para adentro, que además hoy te metés mucho para adentro porque la gente está todo el día con el celular, no sale, qué sé yo, y te terminás echando tanto la culpa a vos que te matás. Hay un momento importante el jueves que viene de movilización, Sí. cuando el Congreso trate la ley de extranjerización. Así es un de la tema tierra. que se metió en la gente, sí. Trata 2 cosas, eso y también en lo de las falsas denuncias de las mujeres. Qué tremendo con violencia esa de mujer, género. ¿no? Porque lo promueve una mujer, Carolina Lozada. Carolina Lozada. Sí. Ese es lo mismo, no importa que el número sea chiquito. Vos le decís, pero mirá, solamente el 0,1% son denuncias faltas, y bueno, pero hay que empezar por eso. Vos le decís, bueno, pero por eso va a haber un 10 o un 20% de mujeres que no van a denunciar, porque entre los miedos ya de por sí que tiene y el problema de ser nuevamente reabusada, no sé cómo se dice, Claro. vas a sumar un nuevo miedo, porque los abusos no se hacen en público, ¿no? O sea, No. es muy difícil de probar. El dato es al revés. Y la gente porque- se queda con eso, bueno, no, pero la denuncia es falsa. Es cierto que es una mierda, ha pasado con algunos artistas acá, pero es un caso mínimo. Sí, Yo sí. cuando hablan de la tele, todos los abusos que me cuentan de la tele los creo todos porque yo vi muchos. Yo vi muchos, y ahí sí debo decir que la mayoría eran periodistas de derecha y con los gerentes o los dueños mirando para otro lado o cagándose de risa. No, y el dato es al revés, el subregistro que hay de la Sí. violencia de género. Hay un subregistro, El absolutamente. 12,5% de las mujeres y de las personas que sufrieron abuso sexual lo denuncian. El 12,5%. Más del 90%, casi el 90% no lo denuncia. Imagínate si ahora con si saliera, ese 12,5 cae estrepitosamente. Claro. Sí. Sí. Claro. Igual aunque no salga, lamentablemente logran meter Claro. Y te la pensás exactamente. 8 veces antes de Sí. ir. Exactamente. Sí. Bueno, en los medios pasa que las mujeres no quieren perder el trabajo. el laburo. O sea, también en un contexto de crisis, si es mina quilombera no la contrates. Decís, bueno, pero si por ahí es más capaz que el chabón ese que tenés ahí. Pero por ahí mete una denuncia así. Claro. No, por eso, el gobierno viene fuerte en el Congreso. Tiene extranjerización, tiene esto, tiene... Desalojos express, modificar la ley de cuidado ambiental Sí. de los incendios para poder vender tierras que fueron Y incendiadas. ahora que cuando Y ahora ellos suma- bajan tanto el nivel de la gente que pone en el Congreso, vos viste que en Brasil existe un centrado, ¿no? Que Sí. se supone que son el centro, y son tipos rentados, son tipos que cobran por votar lo que le pida el gobierno de turno. Y acá se ha conformado algo así. Nunca me han dicho con tanta facilidad a mí
que saben que las leyes se cobran. Como la ley Banelco. Bueno, cuando fue la ley Banelco fue un escándalo. Un escándalo generó la renuncia de un vicepresidente. Renunció el vicepresidente. Pero vos te estás olvidando del tratamiento de la ley de modificación de la Carta Orgánica Claro, ese del era el Banco otro que iba a Central. decir, que mañana hay cadena nacional por eso. Mañana la va a anunciar el presidente. Y que hay una idea de que, como es una ley, un próximo presidente o una próxima administración puede cambiarla también por ley. Pero va a ser muy difícil ir contra esa ley. Porque vas a tener a los factores de poder intentando condicionarte. Vas a tener al FMI diciendo si tocas esa ley no vas a renegociar, si vas a tener a las fuerzas económicas internas intentando presionarte para que no la puedas tocar. Sí, no es que porque es una ley automáticamente una próxima composición del Congreso levanta la mano y la modifica. Vas a tener muchas presiones para que no la puedas tocar esa ley. Y esa ley va a condicionar la futura administración de este país. No, además hay que pensar que, ponele que gane el peronismo en la próxima elección, la derecha en la oposición va a ser muy fuerte, va a ser violenta. Sí. Yo no creo que cambien los medios de comunicación. Yo no me imagino los medios de comunicación poniéndose del lado, por ejemplo, de Kicillof. A mí me parece que el próximo gobierno... Yo creo que el candidato tiene que presentarse con ideas de izquierda, que ese es el antagonismo que hay que generar, y después tenés que sostenerlo dentro de lo que pueda. Y eso genera un rechazo muy grande. Yo creo que así como el Bolsonaro se mantuvo y hoy puede presentar a un impresentable como el hijo, yo creo que Milei se va a mantener, él o alguno de los que Bolsonaro lo rodean. parecía una anomalía cuando llegó al ¿Viste? gobierno Y hoy no. Hoy es una identidad política. Bueno, y Trump no volvió a ganar después de un intento de golpe de Estado. Sí, sí. Y Milei parecía una anomalía, eran 2 diputados, él y Victoria Villarroel, y ahora es una identidad política. Yo no digo que va a ser lo mismo, obviamente que vas a vivir mejor con un gobierno peronista, pero hay que entender que esto, como dice Fernando, no termina porque vos llegues el primer día y cambies leyes o intentes cambiarlas. Y Trump gana después de una muy buena presidencia de Biden. Pues no es que fue un desastre. Está bien, a Biden le tocó pasar la pandemia y las cosas, pero la salida había sido muy fuerte, estaba generando la recuperación y la gente igual le pasó factura. Bueno, lo de Colombia me parece que fue todavía más evidente, ¿no? El cambio, la mejora de las condiciones de vida en Colombia que generó Petro fue todavía más evidente. Sí, y el hecho bueno, ahí volvemos a la batalla cultural, ¿no? Sí, y el hecho que se definen por muy pocos votos. A ver, Keiko Fujimori que ganó por 20.000 votos. De la Esprila, país más grande, 200.000 votos. Todas las elecciones. Esa es la disputa que estamos dando en este momento, porque ¿qué quiere decir si ganan por poco cada uno? Que hoy es un territorio en disputa, esa batalla cultural, y que si nosotros bajamos los brazos y no estamos atentos y no seguimos dando la batalla con todo, y un día te van a doblar el brazo como las pulseadas y ya está, y no está más eso de mitad y mitad. Sí. Pueden convencer a todo el mundo con él. Por eso el ahínco que... Antes no tenías la televisión como ahora, ¿eh? Antes vos tenías mitad y mitad. Ahora vos pasás los canales y son todos iguales. Lula ganó. Algún canal en algún horario, Sí. otros los entregó, otros horarios los entregó, sostiene la línea opositora. Lula ganó raspando y ahora no es que tiene una imagen, tiene una intención de voto igual, 49%, 50%. Sí. Y con un candidato del otro lado que no es muy bueno, que no termina ni de convencer a su propia familia, porque hay una interna con la propia esposa de Jair Bolsonaro que quiso ser ella la candidata también. Hay un nuevo post de Lula que dicen que es genial. El nuevo post de campaña de Lula dicen que es genial, que le está dando un plus muy importante a su campaña. Ellos tienen buena gente. Yo creo que hubo un caso en Argentina que Muchos se notó están muy acá. fácil. ¿Qué pasa con las batallas culturales cuando uno de los dos baja los brazos? Y fue con Alberto. Con Alberto en un momento se queda sin oficialismo. Toda la gente que debería defenderlo a él, cuando vos sos oficialista no importa si estás de acuerdo, vos sos ministro, sos diputado, sos senador, vos por lo menos en tus declaraciones que das todos los días esa batalla, apoyás a tu gobierno. Cuando eso se terminó, cuando declinaron, cuando el kirchnerismo le suelta la mano a Alberto, hubo un momento en que había estudios que el 80-90% de la gente estaba en desacuerdo totalmente con Alberto. Por eso Alberto llegó a medir 5 puntos. Entonces cuando vos abandonás esa batalla, cuando vos te corres, ¿y por qué ellos nos aprietan todo el tiempo? ¿Por qué nos amenazan todo el tiempo? Para que nosotros también nos asustemos y dejemos esa batalla. Sí.
Porque ellos piensan que esa batalla en un momento, viste, la pulseada es un buen ejemplo, porque vos te podés quedar mucho tiempo en el medio, pero cuando te doblan un poquito, después te matan, porque queda toda la fuerza sobre vos que estás aguantando, ¿no? Vos no podés aflojar ni un poquito. Y Latinoamérica es un territorio en disputa. Sí. Ayer no, hoy, hace un rato volvió a aparecer Cristina. Hacía rato que no ¿no la vi en el balcón? No, publicó una carta abierta contando cuál va a ser su nueva estrategia. En realidad medio que ya la sabíamos, pero bueno, dando detalles ¿Judicial? de la estrategia judicial. ¿Solo pero... de lo judicial habló? Sí, solo de lo judicial. También pone un par de párrafos de no bajen los brazos, explica por qué ella es la perseguida, digamos, Sí. pero sí, simplemente contando esto, que va el costo, se llama así, el costo democrático de la politización de la justicia, y contando que la estrategia va a ser la de Lula, que fue tratar de que Naciones Unidas le diga al Poder Judicial argentino, revisen lo que hicieron. En el caso de Lula pasó tarde, no tenía a mí, condenación. primero, a mí me parece fantástico que lo haga, siempre de algo sirve, ¿no? Para generar conciencia internacional de lo que está pasando en Argentina. A mí me parece que lo de Lula no fue eso, sino que fue que en algún momento el establishment brasileño se dio cuenta que perdía guita con Bolsonaro, y por eso ahora no solo lo tiene en cana, sino que no deja que lo visiten, ¿viste? Como es justicia, hace lo que se canta la pelota, Sí. porque ahora el enemigo para ellos es Bolsonaro, que lo estaba haciendo perder plata. Y yo creo que en algún momento puede pasar con Milei, con los empresarios argentinos, porque son tipos que se juegan tanto por Estados Unidos, se entregan tanto a Estados Unidos, que terminan generando enemigos entre el establishment nacional, ¿no? Sí. Entonces el establishment brasileño, finalmente los industriales de San Pablo se le dieron vuelta, liberaron a Lula y lo metieron en cana a él. Sí, a sí. mí me parece que fue eso, pero me parece fantástico que Cristina defienda. Me parece más inteligente eso que el que ir a una elección con Cristina libre, ¿no? Ujú. Porque lamentablemente, yo creo que es muy relevante que Cristina esté libre, pero los apremios diarios a los argentinos hacen que eso deje de estar en primer orden, ¿no? Quizá porque no se relaciona, que tiene relación que Cristina esté presa Sí, sí. con la vida cotidiana tuya, pero es más difícil de relacionar. Sí, el tema es si la cárcel de Cristina, lo dijimos un millón de veces, no es solo contra ella, es para amedrentar a todo el resto. Si el Bueno, que tiene yo te chance- diría que es más para amedrentar todo al el resto, resto, porque claro. a ella no la amedrenta, no la ve que cambie. Claro. ¿viste? Ahora, ¿cómo no te amedrentas? Y bueno, si los tuyos medio que te cuidan y te apoyan, ¿no? O sea, si formás parte de algo... Yo me imagino siempre, nosotros somos los más atacados, pero no los únicos periodistas atacados. Hay periodistas atacados en otros lugares que su medio y su entorno no los cuida. No lo defienden, ¿viste? Que agreden a periodistas de Clarín y Clarín no dice nada. Exacto. O se tienen que pagar sus abogados, o Claro, qué sé yo. Bueno, exacto. acá no nos pasa eso. Ahora, en la política entiendo que pasa lo mismo. O sea, si vos sos un dirigente político, querés hacer cosas para tocar intereses, de afuera ya sabés que te van a putear. Claro. Los propios no te cuidan, ¿cuánto te vas a animar? No quiero ir para atrás para ver quiénes fueron los primeros que empezaron a soltar la mano, ¿no? Cuando le soltaron la mano a Vudú, cuando le soltaron la mano a Debido. Debido fue muy claro, porque lo desaforaron. Los propios, sí, Los sí, propios. sí, los propios. Estuvieron ahí para desaforarlo. Los propios, una cosa que después no llegó a nada. Milagrosal, abandonada en Jujuy, en Jujuy, ¿no? Sí. Entonces, lamentablemente, eso tuvo un Tiene encadenamiento. un impacto muy fuerte. Claro. Cristina Me parece nodal lo que vos decís, porque acá no es que desde la dirección de la empresa se decide eso, de cuidar a los trabajadores. En el fondo todos nos estamos cuidando entre todos y nos sentimos más fuertes para bancarnos esos apoyos, porque sabemos todos que somos un grupo de eso. Cuando vos estás solo en otro medio intentando hacerlo, bueno, estás jodido, Sí, sí. ¿no? No tenés masa crítica para bancártela. Ah, y la posibilidad de sostenerte cuando sos parte de algo más grande que vos. Claro, A mí me han exactamente. preguntado, ¿por qué sos optimista? Bueno, sos optimista y porque laburás en un lugar donde te cuidan. Y Claro. sí, claro. o sea, somos esto, qué sé yo. Tenés Claro. tenés Pero un nos proyecto. cuidamos, no es nada más que te Nos cuidamos. cuidamos, sí, Nos sí, cuidamos, sí. nos cuidamos de Sí, todo. cuidamos a los compañeros. Claro. Bueno, Cristina en un momento pone lo último, lucharé hasta el último día por el reconocimiento de mi inocencia. Creo que ahí hay una frase también para los que planteaban la idea del indulto y eso. Cristina, evidentemente, inocencia no es indulto. Claro, claro. Indulto La es verdad es que yo culpable perdonado. cambiaría el Cristina libre por el Cristina inocente. Como estrategia, ¿eh? No, Sí, no. sí, sí, es que Como es estrategia. inocente. Claro. Bueno, ¿tenés editorial? Y sí, Sí. está lindo. ¿Está bien? ¿Tenés cosas fuertes?
En estos días voy a anunciar cosas fuertes. Anunciar. Ya no vení prometiendo, no vení. Yo te dije, tengo trastorno generalizado de ansiedad y vos todos los días me decís, esperá. Emi, hasta mañana. María, hasta mañana. Fer, hasta mañana. Hasta mañana. Pepito, hasta mañana. Seba Gómez en la operación técnica. Ferro Moral en la operación de video. Vicky Migliorini en las redes. Iván Arrigo en la producción audiovisual. Lichi Leiva, Juanma Romero en la producción periodística. Charlie Suboski en la coordinación. Se viene el editorial de Roberto Navarro. Se viene el pase del Destape. Y mañana a las 7 de la mañana Habrá consecuencias. El Destape no para de crecer.